Bueno, cordial saludo. Nos encontramos a esta hora con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el señor Carlos Carrillo, para hablar sobre el tema de Caregato que tanto le compete al departamento de Sucre, tantos dolores de cabeza le está causando en estos momentos a la gente de La Mojana. Y bueno, para saber en detalle, eh, doctor Carrillo, agradeciéndole estar con nosotros aquí, micrófono abierto. ¿Cuál es la realidad en estos momentos de la labor que está haciendo su entidad en La Mojana y en Caregato puntualmente? Bueno, muy buenos días. Un saludo para usted y para todas las personas que nos vean y nos escuchen alrededor de La Mojana. Esto es una situación muy compleja por varias razones. Pues la primera, porque hay un dilema primordial que tiene que ver con la naturaleza de La Mojana. Esa subregión de La Mojana es un ecosistema estratégico para el país, es un ecosistema que tiene unas características muy particulares y pues básicamente es el valle inundable de esos ríos que la atraviesan. Cuando usted ve las cotas de ese ecosistema, pues usted ve que el río Cauca está por encima, ¿sí me entiende? Está más alto y que su tendencia natural es a fluir hacia esas ciénagas. ¿De dónde sale toda esa agua? Se preguntará la gente. La ciénaga de Ayapel, digamos que es un territorio que está plagado de agua y eso no es un problema, no debería serlo. El asunto es cómo hacemos para ordenar el territorio de tal forma que podamos encontrar un equilibrio entre las necesidades de los campesinos, entre las necesidades de los ganaderos y pues que no implique tratar de modificar de una manera demasiado grande la naturaleza, porque eso nunca termina por funcionar. Entonces, son varios problemas. Tuvimos, creo yo, en la administración anterior del señor Olmedo López, que todo el mundo lo ha visto en las noticias recientemente por los vergonzosos escándalos de corrupción, pues tuvimos un gravísimo error. Y fue que el señor Olmedo López, pues básicamente dijo que el problema de Caragato estaba solucionado cuando no estaba solucionado. Perfecto. Pero en estos momentos hay un contrato firmado. Usted ha dicho se han entregado 26.000 millones por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo al contratista que pertenece al departamento de Santander. Escuchábamos la semana pasada, doctor Carrillo, al ministro Velasco diciendo que posiblemente pudo haber también corrupción en ese contrato porque en principio los trabajos costarían 40.000 millones y el contrato se terminó firmando por 130.000. ¿Qué está haciendo su entidad al respecto? Y también la gente quiere saber las obras como tal que se están ejecutando, en qué estado se encuentran para enviarles ese mensaje a la gente. Pues vea, con esas obras pasó algo que yo dije la semana pasada en un debate en el Congreso que nos tiene sumamente preocupados. Nosotros aquí tenemos un equipo técnico de ingenieros, de personas pues con toda la capacidad, que son pues básicamente científicos. Me explico. Esto no es una opinión. Estos son conceptos informados que pues son emitidos por profesionales que tienen todo el conocimiento acerca de eso. ¿Y qué encontramos? Encontramos que no hubo una creciente súbita que pasara por encima de la cota del dique. Muchas personas han dicho, pero ¿cómo así que ese dique se rompió si todavía no han empezado las lluvias? Y efectivamente, el nivel del río en ningún momento llegó a superar la cota que en ese momento ya existía del dique. De hecho, el punto en donde se rompió es el punto en donde el contratista había alcanzado una mayor altura, una mayor cota en el dique. Entonces aquí se abren dos posibilidades que determinan los estudios de los ingenieros. Una es que no haya sido correctamente impermeabilizado el lecho donde se empezaron a tirar esas bolsas y que haya infiltraciones de agua por debajo del dique y esa socavación, ese efecto haya hecho que el dique colapsara. Eso es responsabilidad del contratista. Eso es responsabilidad del contratista, ni siquiera es responsabilidad de la naturaleza. Eso es una chambonada por parte del contratista. Y la otra opción es que alguien haya intervenido para que eso se haya caído, porque no fue el río el que se lo llevó.
Entonces, pues por supuesto que yo tengo muchísima preocupación por ese contrato, como lo tengo por todos los contratos que fueron firmados por el señor Sneider Pinilla y el señor Olmedo López. Es que, pues esto es muy simple, si estos confesos criminales hicieron lo que hicieron con los carrotanques, ¿por qué no habrían de hacerlo en otros contratos? Entonces, yo pues no puedo afirmar categóricamente algo de la naturaleza que lo afirma el ministro, pues usted dice que el ministro lo afirma, pero lo que sí es que 130.000 millones de pesos parecen muy excesivos para un contrato como ese, que además pues tiene una naturaleza bastante precaria en lo ingenieril. Son unas bolsas geotextiles llenas de arena que se van tirando en una volqueta modificada. Eso no es, como dicen los gringos, pues ciencia aeroespacial, ¿no? Perfecto, sé que tenemos poco tiempo, pero quisiera preguntarle por el tema del sedimento, de la minería legal e ilegal en el departamento de Antioquia, que muchos dicen es finalmente el gran problema que hace que finalmente el río se desborde. Y ustedes, dice la comunidad, tampoco hablan mucho de ese tema. ¿Por qué no se habla de la sedimentación y qué hacer frente a ese problema? ¿Para ustedes también es un problema principal o no tiene nada que ver con esto? Sí, sí es un problema. Es un problema como también es un problema la construcción de la gigantesca represa de Hidroituango. Ese tipo de obras afectan, irremediablemente afectan la dinámica del río. Pero la minería ilegal es un problema muy complejo, la minería legal e ilegal, porque esa minería no solamente tiene un impacto por el dragado que se hace y demás en los temas de sedimentación, sino tiene un impacto en el envenenamiento de la mojama. La minería utiliza mercurio para extraer oro y ese mercurio es un veneno. Y hoy cada vez la mojana está más envenenada por ese mercurio, cada vez hay más pruebas de ese rastro de mercurio en la comida, en el pescado, incluso ya en el cuerpo de la gente. Y eso, pues también aquí necesitamos, y yo debo decirlo, hay que, eh, hay que llegar lo antes posible a un escenario en el que los actores armados ilegales que operan en esa región pues dejen de hacerlo, porque el daño que le están generando a la región es inmenso. Aquí el ingeniero Remberto, una persona muy conocedora del tema que se ha empapado, dice, 36 millones de metros cúbicos de sedimentos al año llegan y se instalan en esa zona del país y del río precisamente por culpa de la minería legal e ilegal. Ustedes hablan de que el río está buscando también su cauce, pero entonces, ¿qué hacer con esta sedimentación que también está causando el problema de las inundaciones? Vean, el caso específico de Caragato, ahí el contratista tiene también asignadas unas obras complementarias. Por eso creo que es importante ver qué se hace con ese proyecto para poder avanzar también en las obras complementarias del Canal de la Esperanza. Pero yo quiero decir algo del cauce del río. Vea, los ríos tienen una zona de fluctuación, una zona de divagación. Y es claro que a lo largo del río se ha usurpado esa zona para tener un aprovechamiento. Hay, más allá de la naturaleza de la propiedad de esas tierras, que puede estar la propiedad en orden, nosotros necesitamos darle al río el espacio a cada lado que necesita, porque los ríos son dinámicos, los ríos están vivos y se mueven permanentemente. Entonces, imagínese lo imposible que sería, pues básicamente meter todo el río Cauca en un canal, pues eso es simplemente imposible. Usted cierra en Caregato y después va a tener un problema en otra parte, en otra parte, en otra parte. Nosotros en la unidad tenemos identificados más de 40 puntos críticos que vamos a tener que intervenir todos, porque sí, Caragato tiene que cerrarse en este momento, porque tampoco es el curso natural del río Cauca que siga derecho, como está pasando hoy, que es básicamente una autopista, porque se ha cambiado el curso del río. Esa curva que antes era menos pronunciada hoy es básicamente una curva de 90 grados y hace que el río pegue como si fuera una autopista. Entonces, eso hay que arreglarlo, pero eso no implica que se vaya a solucionar definitivamente el tema de la inundación. Las inundaciones siempre han estado, el agua tiene unos ciclos y durante mucho tiempo, pues ahí en ese territorio vivió
gente que estaba adaptada a los ciclos del agua. Eso se puede hacer sin que necesariamente implique un traumatismo cada año. Le agradezco mucho el estar con nosotros, director, y bueno, por acá siempre atentos a lo que esté aconteciendo con la labor que ustedes hacen en la zona de La Mojana. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias.